buenas noches, Dios les bendiga. Pues estamos dando inicio a nuestro segundo día de la semana con la transmisión, ¿verdad? Trayendo una palabra que espero marque nuestro corazón a través de la enseñanza correcta que Dios quiere que tengamos, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Dios la bendiga, hermana Elizabeth, ¿cómo está? Ya todo bien, gloria al Señor, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque Él se ha mantenido fiel a través de toda esta situación que hemos estado atravesando, ¿verdad? De todo este tiempo, toda esta situación difícil, hemos visto el poder y hemos visto la misericordia, la gracia de Dios, ¿verdad? A través de estas situaciones que se han venido provocando, ¿verdad? Hemos aprendido a conocer más la fidelidad de Dios. Ya salí, gloria a Dios, hermana, me da mucho gusto. Anoche me recordaba y daba testimonio de su vida, de cuando hablaba con usted y que yo le decía, hermana, demuéstrele al Señor en esta prueba que usted confía en Él. Y gloria al Eterno, ya tenemos los resultados negativos, ya pasó el tiempo de esa situación y ahora hay un testimonio más para honra y para gloria del Eterno, ¿verdad? Juani también ahí está, Dios te bendiga. Juani, las dos fueron afectadas por esta situación tan tremenda de este virus, pero a través de estas dos vidas vimos la fidelidad, la gracia de Dios, cómo las sostuvo, cómo las mantuvo, cómo las sacó de esa situación, ¿verdad? Y cómo se glorificó para honra y gloria de Él nuevamente, ¿verdad? Entonces doy gracias a Dios por la vida de estas dos personas, ¿verdad? Por la vida de todas, ¿verdad? Pero estas dos personas que estuvieron enfrentando, realmente nosotros aquí estamos, ¿verdad? En esta plataforma y a ustedes les ha tocado enfrentar esa situación. Yo le pido al Señor que me guarde, que guarde a mi familia, me ha guardado, ¿verdad? De todo esto. La enfermedad no ha podido tocarme, ¿verdad? Gloria al Eterno, pero sabemos que todos tenemos un testimonio distinto para honra y gloria del Eterno, y Dios con un propósito permitió que estas dos personas, ¿verdad?, fueran afectadas por este virus, pero para honra y gloria de Dios, te repito nuevamente, estamos aquí dándole la honra y la gloria de que la sacó adelante, se manifestó su gloria, su poder, su misericordia, y ellas continúan, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús. Mira, pues a través de la palabra de hoy vamos a hablar, yo le puse por título ahí enfocándonos, ¿verdad? Porque vamos a hablar de lo importante que es que tú y yo, que todos tengamos el enfoque correcto, ¿verdad? De cómo caminar en esta vida, de cómo caminar, ¿verdad? Aun cuando sentimos que vamos en contra de la corriente, aun cuando sentimos que vamos nadando en contra, ¿verdad? Es algo bien lamentable que estamos viendo acontecer cuando nos vamos aprendiendo más la palabra del Eterno, cuando vamos conociendo más este Dios santo y maravilloso. Vemos cómo está en lo correcto de que todo este mundo está en contra, ¿verdad? Lo que Dios ha establecido. Entonces, sin duda alguna creemos que las personas, los creyentes, vamos en contra, ¿verdad? Porque todo está en contra. Las leyes que se han estado levantando, ¿verdad? Van en contra de Él. Fíjate, yo le comentaba a la iglesia, y lo que yo te voy a decir te lo digo para honra y gloria. Es un testimonio que tú sabes si lo tomas o si no lo tomas, ¿verdad? Porque yo creo firmemente que Dios habla y que Dios revela. Pero hay personas que yo me he topado que dicen que no creen que Dios habla, que no creen que Dios revela, que no creen que Dios muestra, no creen en esas cosas en el Espíritu. Yo estoy, ¿verdad?, en contra de eso por las experiencias que he tenido a través del Señor y de su Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces yo le decía a la iglesia este domingo que en un momento, en mi momento de oración y de devoción con el Eterno, estaba orando por esa situación que estamos atravesando hoy del virus, de la pandemia, ¿verdad? Pasamos el huracán el fin de semana antepasado y luego nos tomamos de broma, pero ya ven los mosquitos esos que andan, y yo veo cosas en el Face que me dan risa porque tantas cosas que se les ocurren, pero miré una publicación que uno de mis contactos puso porque el 1 de agosto
De repente se vino, Dios te bendiga Juan y Dios la bendiga hermana Olga. De repente se vino aquí una lluvia, no estaba pronosticada el sábado pasado. Y de repente se vino una lluvia fuertecita y ya estábamos asustadas con lo del huracán. Y truenos y relámpagos y estuvo fuerte, ¿verdad? Y un contacto puso una publicación que decía, cálmate agosto si apenas es día primero, y yo me reía, ¿verdad? Pero a la hora de ir a orar, a la hora de ir a tener comunión con Dios, oraba por todo esto que hemos estado viviendo. Y el Eterno, porque mira que el 2020, como decimos, entró recio, ¿verdad? Y hablaba de todo esto, intercedía, le pedía al Señor, ¿verdad? De todo lo que estamos viendo, de todo lo que está pasando. Y Él hablaba a mi corazón, el Espíritu Santo de Dios se mostraba a mi corazón. Y el Señor me decía, de boca de palabra de Dios, escuché cuando Él me dijo, Amabel, y yo estoy sacudiendo la tierra. Y pues, ¿verdad? Pues suena lógico, mira todo lo que estamos viendo. Pero Él me dice, yo estoy sacudiendo la tierra a causa de todas esas leyes que han levantado, ¿verdad? En contra de mi palabra, en contra de lo que yo he establecido. Y vemos cómo pues están legalizando el aborto, están legalizando la boda del matrimonio de los homosexuales, quieren ya ver lo de los pedófilos. Bueno, tantas cosas que se están levantando y que realmente van en contra de la palabra que Dios ha establecido, y que yo te lo he dicho, el conocer la palabra, el conocer al Señor, todo eso genera un juicio, y por eso el Eterno decía, está sacudiendo la tierra a consecuencia de todas esas leyes que se han levantado a proclamar los gobiernos, porque bíblicamente quiere decir que el gobierno le está dando la espalda a Dios cuando están permitiendo y están autorizando todas esas leyes. Yo veía un reportaje donde México quiere autorizar una ley, ¿verdad? Donde los pastores ya no podamos predicar a causa, en contra del homosexualismo, ¿verdad? Leía un Dios te bendiga Amy, Dios te bendiga Destiny. Miraba reportajes de cómo quieren quitar la adoración, cómo quieren quitar en otros estados, ¿verdad? Miraba reportajes como otros gobernadores dicen que no necesitan a Dios. Entonces, bíblicamente lo que están haciendo estas personas en el gobierno, que le están dando la espalda a Dios, ¿verdad? Y cuando le dan la espalda a Dios, en la Biblia ocurría que Dios se levantaba en juicio contra esa nación, y era lo que pasaba, ¿verdad? Entonces vemos cómo el Señor dice, estoy sacudiendo la tierra a causa, ¿verdad?, de todas esas leyes que se han levantado en contra de Él. Y pues claro que le decimos, Padre, ten misericordia, mira, nosotros estamos aquí en la tierra, empezamos a orar, empezamos a interceder, pero sin duda alguna somos una generación que nos está tocando ver todo esto, que espero en el nombre de Cristo Jesús nos toque ver el rapto, la venida de Cristo, todo lo que estamos anunciando, todo lo que está aconteciendo ya está anunciado a través de la palabra. Dice Isaías capítulo 1, una palabra tan tremenda. El Eterno dice, críe hijos. Fíjate muy bien cómo dice la palabra Isaías capítulo 1. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se han rebelado en contra de mí. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno ahorita? ¿Verdad? Se está rebelando en contra de Dios, se está rebelando en contra de la palabra. Y creamos o no, dice la Biblia en el libro de Proverbios que ninguna maldición va a venir sin causa, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de bendición y es un Dios que quebranta las maldiciones. Pero dice la palabra que Dios es un Dios que también castiga la maldad del hombre, que también castiga la iniquidad del hombre, y todo eso que están viendo, todo eso que se está levantando como es algo absurdo. Yo digo, bueno, la gente ya de verdad que está ciega, la gente de verdad ya que su mente es una mente reprobada. ¿Cómo es que van a querer legalizar a los pedófilos? ¿Cómo es que van a querer hacer esto? ¿Cómo? Pero dice la Biblia que se va a llegar el tiempo donde a lo malo le va a llamar
bueno y a lo bueno le van a llamar malo. Entonces, si tú eres una persona que tiene tantita inteligencia y tantita raciocinio para ver las cosas, porque la palabra de Dios no es por raciocinio, pero aquí ya está más claro que el agua, lo que estamos viendo, lo que está aconteciendo y lo que la Biblia nos está diciendo. Hay cosas que vienen reveladas por el Espíritu y gloria al Señor, creo en esas revelaciones. Pero la verdad, esto no necesitas tú que alguien venga y te lo revele. Si tú lees la Biblia de todo lo que está pasando, de todo lo que se está anunciando, y tú ves las señales que están aconteciendo en la tierra, pues tú vas a darte cuenta que realmente Jesús viene, ¿verdad? Y para eso Dios lo está haciendo todo esto y lo está permitiendo, para que nosotros, los que quizá alguna vez dudamos en la incredulidad de que Cristo venía, de que Cristo estaba a la puerta, de que Él estaba hablando a la iglesia, pues con todo eso, ¿verdad? Nosotros creamos y nos mantengamos enfocados, ¿verdad? Por eso te digo, vamos a hablar, amén, Sarita, estamos orando en el nombre de Jesús, ¿verdad? Vamos a mantenernos enfocados, porque sin duda alguna estamos esperando, ¿verdad? Que Cristo venga por nosotros. Y como yo le digo a la iglesia, te repito, mientras eso sucede, estamos en esta tierra y todo lo que está, ¿verdad?, aconteciendo nos está afectando. Que claro, estamos viendo las promesas de Dios, cómo nos ha guardado, cómo Dios ha proveído, cómo nos ha rescatado, nos ha multiplicado, nos ha dado la provisión. Pero yo les daba el ejemplo, el día que fue la tormenta estuvimos sin luz, aunque seamos el pueblo de Dios, pues pasamos eso y pasamos otras cosas, ¿verdad? Entonces, mientras estemos en esta tierra, nuestro deber es orar e interceder para que Dios haga misericordia, porque dice la palabra que cuando Dios establecía un juicio y la nación se arrepentía y buscaba al Señor, ¿verdad? Él ese juicio lo tornaba en bendición. Entonces es lo que queremos hacer a través de nuestras oraciones, a través de nuestras intercesiones, a través de nuestra vida, orar. El domingo hablábamos en la iglesia de eso, ¿verdad? Una palabra tan tremenda. Está la hermana Olga que la pudo recibir el domingo en la palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, estemos preparados para eso y sepamos, ¿verdad?, el tiempo que estamos viviendo. Entonces él hablaba, vuelvo y te repito, él está sacudiendo la tierra. ¿Por qué? A consecuencia de esas leyes que se han levantado en contra de las leyes de él, en contra de la palabra, en contra de la escritura. Entonces yo te decía, para ya no desviarme de la palabra que te daba hoy, vamos a hablar acerca de enfocarnos, ¿verdad? Porque te digo, todos estamos caminando en esta tierra con la promesa de que Cristo viene pronto, de que Cristo viene a levantar su iglesia, de que Dios nos va a llamar a su presencia y seremos alzados, ¿verdad? Y no nos vamos a quedar para la gran tribulación, para la tribulación que va a durar aproximadamente 3 años y medio, ¿verdad? Que no nos queremos quedar, porque si ese día ya andábamos repelando, que no teníamos luz, y no que esto y no que aquello, pues imagínate cuando esas cosas acontezcan, ¿verdad? Yo sin duda alguna no quiero quedarme aquí, sino quiero ser arrebatada cuando Cristo venga. Y para seguir adelante tengo que mantenerme enfocada en la promesa de Dios, tengo que mantenerme enfocada en Dios y tengo que mantenerme enfocada en la recompensa que va a venir, que es de lo que vamos a hablar en esta noche, ¿verdad? Por eso yo le decía, enfocándonos, y te voy a hablar, Dios te bendiga. Y te voy a hablar, mira, te voy a hablar del pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel estaba, te voy a parafrasear la historia y ahorita te voy a decir dónde nosotros nos vamos a centrar. El pueblo de Israel estaba cautiva en Egipto, ¿verdad? Era un pueblo que tenía una promesa, era el pueblo escogido de Dios y aún así estaba cautivo en Egipto, ¿verdad? Entonces Dios se manifiesta, Dios manda a Moisés su libertador, ¿verdad? Para sacarlos de esa cautividad, para sacarlos de esa esclavitud, para llevarlos por camino del desierto y entregarles
una herencia que en este caso era la tierra prometida, que era la tierra de Canaán, que era la tierra donde fluía leche y miel, ¿verdad? O sea, fíjate cómo ellos van a salir de Egipto, que representaba esclavitud, van a atravesar ese proceso que representa el desierto y van a llegar a la tierra prometida que fluye la leche y que fluye la leche y la miel, ¿verdad? Entonces ellos sin duda alguna tenían que mantenerse enfocados en esa promesa, enfocados en esa bendición. ¿Por qué? Porque ellos en el desierto se les presentan diferentes situaciones, se les manifiestan diferentes pruebas de las cuales hemos estado hablando, ¿verdad? Así es, vamos a estar orando, de las cuales hemos estado hablando a través de las transmisiones, a través de la palabra, ¿verdad? De cómo el pueblo de Israel fue caminando en el desierto y cada situación que se presentaba, pues Dios se glorifica, ¿verdad? A través de ellas. ¿Cómo vamos a aplicar esa palabra ahorita lo que estamos viviendo? Mira, como te repetí ahorita, nosotros estamos en este mundo, pero nosotros no somos de este mundo. Dice la palabra que nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿verdad que sí? Entonces no pertenecemos a este mundo y vamos a representar, ¿verdad? Que este mundo representa Egipto y que el proceso que estamos viviendo y que estamos atravesando a través de todas estas situaciones y de lo que va a acontecer, porque sin duda alguna, ¿verdad? No es que yo te quiera meter miedo ni nada, pero van a acontecer, ¿verdad? Diferentes situaciones donde Dios va a seguir probando nuestra fe y va a seguir afinándonos como pueblo de Dios. Entonces representa ese desierto y la venida de Cristo, la gloria que a nosotros ha de manifestarse es la tierra prometida, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a salir de aquí, pero tenemos que estar enfocados. Y mira, yo te voy a hablar del pueblo que se mantuvo enfocado en esa promesa, enfocado en el Dios que dio la promesa. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener que estar en esa posición. Yo te voy a hablar de Caleb y yo te voy a hablar de Josué, de esos dos espías, ¿verdad? Dice la palabra que el Eterno, ¿verdad? Le dice a Moisés, fíjate, ellos todavía no entran a la tierra prometida, ¿verdad? Pero el Eterno, Jehová, le dice a Moisés, le dice, levanta un principal, levanta de cada tribu, que iban a ser 12 en este caso, y envíalos a reconocer la tierra, envíalos a reconocer la promesa, ¿verdad? Entonces se levanta, él, ¿verdad? Escoge a 12 príncipes de las tribus, ¿verdad? Y entre ellos iba, fíjate, yo me gozo que iba Oseas, que después le puso el nombre de Josué, iba Caleb, entre esos 12, los únicos 12 espías que trajeron un resultado favorable. O sea, que yo te voy a decir, los únicos 12 espías que se enfocaron en lo que se deberían de haber enfocado, ¿verdad? Entonces estas personas van por mandato del Señor, ¿verdad? Van por mandato del Señor a reconocer la tierra, ¿verdad? A traer evidencia, ¿verdad? De la tierra que Él les había prometido, a traer evidencia de la tierra, ¿verdad? Que Él les iba a dar por heredad. Y yo te voy a decir, en el libro de Números, yo me río, porque mira, ahorita vas a entender por qué me río. En el libro de Números, capítulo 13, versículo 23, que dice la palabra de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, dice, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de ahí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, ¿verdad? Y yo me río, damos gracias, Padre bendito, por esta palabra. Te pido que tu Espíritu Santo continúe ministrando, Señor, a través de nuestras vidas, y que cada uno de los corazones que hoy estamos recibiendo esta palabra, Señor, la recibamos con gozo y nos dé, Señor, la fortaleza para seguir adelante, guardándonos, Señor, en ti y usando, Señor, cada oportunidad que tú nos das para continuar adelante, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mira, yo me río porque la semana pasada, el viernes, Moisés, el pastor de jóvenes de la iglesia, trajo esta misma palabra, pero con otro enfoque. A él, el Señor le da esta palabra con otro enfoque, con otra enseñanza, ¿verdad? Y cuando yo estoy recibiendo la palabra, recibiendo la enseñanza,
el Eterno me manda este versículo y me pongo a leerlo y leo donde dice un racimo de uvas, el cual trajeron, leo eso y él me dice, enfócate en las uvas. Y le digo yo, ¿qué tienen que ver las uvas? Entonces él empieza a ministrar mi vida y me dice, las uvas es la evidencia, es una evidencia, es un ejemplo, ¿verdad? Es una manifestación de la bendición para que, como dice la palabra, tú le creas que le hay, ¿verdad? Entonces Dios la bendiga, hermana Tommy, hermana Juani. Entonces, por eso yo cuando me decía las uvas, si a ellos trajeron, dice la palabra, que ellos fueron enviados, como te digo, y trajeron como evidencia para testiguar, para decirles al pueblo, ¿verdad? Miren, es verdad, la palabra que Dios ha hablado es cierto, porque dice la palabra que tuvieron que, el sarmiento de uvas, lo tuvieron que colocar en un palo y lo tuvieron que traer los dos. Entonces, no eran uvas normales, ¿verdad? Las uvas tipifican el tamaño de la bendición que tenía para la vida de ellos, que eran uvas grandes, que eran granadas, que eran higos grandes, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Por qué Dios permite eso? Para cuando ellos los traen, para que ellos vean, y Dios esperaba y Dios espera que cuando ellos vean el ejemplo, ellos vean la evidencia de esas uvas tan grandes, ellos creyeran y se enfocaran, su visión estuviera puesta en la promesa, en eso, y dijeran, vamos a tener esas uvas, Dios nos las ha prometido. Hoy tenemos solo un sarmiento de uvas, pero más adelante, si seguimos caminando, si seguimos creyéndole a Dios, nos va a entregar la tierra y no vamos a tener solamente un sarmiento de uvas, vamos a tener una viña, vamos a tener un viñedo. Esa era la actitud correcta. Ese debería ser el enfoque, ¿verdad?, del pueblo de Dios al momento de ver la evidencia, que creyeran en la palabra de Dios, que creyeran en la promesa de Dios, que creyeran en Dios, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque te digo, vamos a enfocarnos como tú y yo debemos de caminar en esta vida, enfocados en la promesa y enfocados en el Dios de la promesa, porque si no, nosotros no vamos a llegar a la tierra prometida. ¿Por qué te digo esto? Porque fíjate, Dios permite, vuelvo y te repito, que traigan un ejemplo para que ellos atestiguaran, para que ese sarmiento de uvas, de granada de higos, fuera un testigo, ¿verdad? Fuera testimonio de lo que Dios les había prometido. Pero ¿qué pasa? Que fueron 2 espías a reconocer la tierra, a traer ese sarmiento, a traer ese ejemplo de bendición, pero a pesar de que fueron 12, 10 no vieron la bendición. 10 no vieron, su enfoque no fue la bendición. Su enfoque no fue la palabra, su enfoque no fue el Dios de la bendición. ¿Cuál fue el enfoque de los 10? Los gigantes, los problemas, porque ellos llegaron y dijeron, es una tierra muy fortalecida. Sus habitantes son muy fuertes. ¿En qué se enfocaron? En los problemas. Están fortalecidas. Son muchos, es mucho el pueblo. Son más que nosotros. Aparte hay gigantes, porque estaban los gigantes de Anac. Aparte de esto, entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos entraron a reconocer la tierra, pero ellos se enfocaron en las dificultades. Ellos se enfocaron en lo contrario. Ellos se enfocaron en lo que no debían. Y Caleb y Josué vieron lo mismo. Fíjate muy bien, por eso depende de nosotros, de la perspectiva que tengamos nosotros. Porque ellos entraron, Josué y Caleb entraron junto con los otros 10. Pero ellos, su enfoque fue en comprobar la promesa. ¿Por qué? Porque vieron las uvas, vieron la tierra. Dijo, efectivamente es una tierra de gran bendición. Efectivamente en esa tierra fluye la leche, fluye la miel. Efectivamente es un terreno es una tierra fértil. Efectivamente vamos a ser prosperados. O sea, ¿qué miraron ellos? Lo bueno. Mientras que los otros 10 miraron los problemas y miraron las dificultades.
¿Cómo vamos a emplear el ejemplo ahorita? Que todas las señales que Dios está dando son las uvas que ellos trajeron. Que todas las señales que Dios está dando y toda la palabra que hoy se está cumpliendo y que nosotros podemos ver a través de la Biblia, porque tú ves un versículo y tú dices, es cierto. La Biblia dice esto y es lo que está pasando. Porque mira, nuestras oraciones para el pueblo del Líbano, para estas ciudades, fue algo catastrófico, fue algo tremendo lo que esta ciudad enfrentó, la situación que están viviendo, la calamidad tan tremenda. Pero yo miraba, fíjate, yo no había puesto atención, yo miré las imágenes, pero te soy sincera, yo creí que era de una película. Y cuando me dicen y veo los reportajes y veo cómo se encapsula el fuego y veo y digo, ¿cómo que eso pasó en la vida real? ¿Cómo que eso no fue ficción? Y cómo Dios permite, porque hoy hablaba con mi mamá y me decía, ¿viste cómo la explosión se grabó de diferentes ángulos? Una novia con unas fotos, unos acá, otros acá. Dios permitió, ¿para qué? Para que se diera testimonio. Y es algo que ya está escrito a través de la palabra. Entonces vamos nosotros a imaginar que esas uvas que ellos trajeron son todas esas señales, son todas esas manifestaciones de la palabra que hoy estamos viendo. El que sabe que es cierto y que está aconteciendo, el que es sabio, va a venir a ponerse a cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque ya no es que, discúlpame, y me lo voy a decir para mí, porque ya no es que unos hermanitos ahí aficionados, fanáticos religiosos, como nos dicen, como nos critican, ya no es que los amenes, ya no es que los aleluyas, no sé qué tanto nos dicen, ya no es que los que se convirtieron, que los que antes se anduvieron, que ya ves, ya no es que nosotros estemos ahí como fanáticos, vuelvo y te repito, como religiosos, no. Ya es que la gente está viendo lo que está aconteciendo y está viendo con su ojo natural cómo está aconteciendo y cumpliéndose todo lo que la palabra dice. ¿Cuándo habíamos visto que un virus, algo tan, se puede decir que tan pequeño, ya ves las partículas que ponen, iba a venir a poner en jaque a todo el mundo? Iba a venir a hacer todo esto. Y íbamos a ver esto, íbamos a ver aquello, ¿Por qué? Porque las manifestaciones y las señales de Dios se están cumpliendo. Entonces dice la palabra, vámonos otra vez, ¿verdad? Al siguiente punto. Dice la palabra que Dios se enojó con esas 10 personas que no dieron el mensaje correcto, que no vieron, de la manera correcta y que empezaron, ¿verdad?, a querer influenciar al pueblo de Dios, a querer amedrentarlos, a querer atemorizarlos. Más adelante dice en el versículo 30, donde Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y ellos empezaron a hablar, dando testimonio, efectivamente, como te lo había dicho, de las bendiciones de Dios. Y de que si ellos, Caleb dice, si nosotros, dice la palabra, dice en el 14:8, si Jehová se agradare de nosotros, nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces fíjate muy bien dónde estaba la visión. Dios te bendiga, Vero. ¿Dónde estaba la visión de ellos? En Dios. Entonces, ¿en dónde debe de estar nuestra visión? ¿En dónde? Porque mira, enfocar quiere decir dirigir la atención hacia un aspecto o una perspectiva particular respecto a un tema u un objeto. Dirigir nuestra atención.
Entonces, ¿en dónde nosotros debemos dirigir nuestra atención? En el Dios que hizo la promesa y en la promesa. ¿Para qué? Para que nosotros podamos caminar del modo que agrada al Señor y no seamos como los 10 espías que caminaron enfocados en las dificultades, que caminaron viendo la oposición, que caminaron viendo lo contrario. Ellos no tenían la visión correcta. Mira, otra de las definiciones de enfocarse es concentrarse, un sinónimo, y que dice realizar un esfuerzo. O sea que para nosotros enfocarnos y para nosotros concentrarnos, que es sinónimo de enfoque, tenemos que hacer un esfuerzo para dirigir nuestra atención. O sea que estamos caminando en esta tierra, pero vamos a hacer un esfuerzo por no enfocarnos en los problemas, por no enfocarnos en las situaciones, por no enfocarnos en lo que el mundo está diciendo. Caleb y Josué, sin duda alguna, hicieron un esfuerzo para concentrarse en la promesa. Miraban los gigantes, miraban las murallas, porque dice la palabra que antes los pueblos, aquí hay fronteras y las fronteras son esas garitas que dividen, ¿verdad? Las ciudades. Pero allá no había eso, allá las ciudades estaban amuralladas, cada ciudad tenía un muro, ¿verdad? Como el que ahora quiere levantar Trump. Bueno, allá todas las ciudades estaban amuralladas. Entonces Josué y Caleb caminaron y hicieron un esfuerzo por mantenerse enfocados, por dirigir la atención, por dirigir su visión en lo que deberían, en la promesa y en el Dios que hizo la promesa. Ellos no se perdieron en viendo las murallas, viendo los gigantes de Anac, viendo que era un pueblo grande, viendo que era un pueblo que estaba mucho más armado que ellos. Ellos no se enfocaron, no. Ellos se esforzaron por concentrarse en lo que se les mandó, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo hablaron de su perspectiva. Entonces nosotros así vamos a caminar y estamos caminando sin duda en esta tierra. No nos vamos a enfocar y no nos estamos enfocando en cuando escuchamos comentarios que dicen que está imposible, que la estadística dice esto, que nunca ha sucedido, que nunca tus ojos lo van a ver, como ellos, como estos 10 espías que dijeron nunca vamos a poseer la tierra. ¿Por qué? Porque mira todas las dificultades, mira toda la oposición que tenemos. No, nosotros debemos de creer en el Dios que nos hizo la promesa, que dice la palabra, ¿habrá algo imposible para Él? Claro que no. Que dice la palabra, yo soy Dios de toda carne. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Él va a usar a quien tenga que usar para cumplir su promesa. Que Él va a hacer lo que tenga que hacer para manifestar su palabra en esta tierra. Como hablábamos el sábado pasado en la radio de la toma de Jericó, ¿verdad? Entonces, ¿en quién debemos de enfocarnos? Debemos de esforzarnos por concentrarnos en Dios. Porque dice la palabra que fiel es el que lo ha prometido. Mira, yo te soy sincera y te lo digo con todo mi corazón. Estamos viviendo tiempos a través de nuestra vida personal, a través del ministerio, a través de la humanidad, donde la palabra de Dios se está manifestando. También se está manifestando la palabra buena de bendición. O sea, es triste y nuestro corazón se enternece, ¿verdad? Al ver que la palabra que pues a nuestro ojo natural no puede ser favorable, porque no queremos que haya esa mortandad en la tierra, ¿verdad? Que sí, como está viéndola hoy en día. No queremos, ¿verdad?, ver que la humanidad ande así como turbada, asustada. No queremos sin duda alguna ver eso, ¿verdad? Pero pues la palabra ya está escrita, ¿verdad? Y dice, el Señor me manda que yo me goce. ¿Por qué? Porque mi redención está cerca, que cuando yo vea que toda esta palabra se está cumpliendo, yo me goce porque Cristo ya viene pronto, ¿verdad? Entonces estamos viendo esa palabra acontecer, pero también vamos a ver la palabra de bendición,
donde lo imposible se va a hacer posible, donde lo imposible se está haciendo imposible. Digo, lo imposible se está haciendo posible, ¿verdad? Lo que dijeron que nunca iba a pasar, lo vamos a poder atestiguar, vamos a hacer testimonio. Nuestra vida, Dios la está usando como testimonio a las personas para que vean la gente y testifique cómo Dios todavía sana, cómo Dios todavía restaura, cómo Dios todavía transforma, cómo Dios todavía usa lo vil y lo despreciable, ¿verdad? Para servirse. Entonces, sin duda alguna la vamos a ver, pero no perdamos nuestro enfoque. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron que, dice la palabra, realizar un esfuerzo. Tú y yo sin duda alguna vamos a tener que realizar un esfuerzo por mantenernos de la manera que agrada a Dios, por mantener la visión que agrada al Señor, por mantenernos en los caminos que agradan al Señor. ¿Por qué? Porque como te decía al principio de la enseñanza, vamos nadando, ¿verdad?, contra la corriente y sentimos a veces que la corriente nos jala hacia atrás o sentimos que esta situación que se ha levantado es algo tremendo, ¿verdad? Porque hemos sido probados a través de diferentes situaciones y estamos siendo probados. Entonces, todo eso sin duda alguna nos quiere arrancar del propósito de Dios. Pero si nosotros luchamos, si nosotros nos esforzamos por mantener el enfoque correcto, creo que Dios nos va a entregar la promesa y nos va a entregar la bendición, como lo hizo con Josué y como lo hizo con Caleb. Porque dice la palabra que cuando el Eterno mata, ¿verdad? El Eterno, ¿verdad? No permite, ¿verdad?, que la primera generación entre, porque no le creyó. Y los 10 espías que no le creyeron tampoco, dicen que ellos murieron. Más adelante nosotros podemos leer donde dice que ellos murieron, que ellos no tomaron la promesa, ¿verdad? Que ellos no la recibieron la promesa, ¿verdad? Y nosotros no queremos ser ese pueblo, nosotros queremos ser de los que reciban la promesa, pero para eso, sin duda alguna, vuelvo y te repito, nos tenemos que mantener, esforzarnos en el enfoque correcto, que es nuestra mirada en la promesa. Por eso te hablaba yo del racimo de uvas que representaba la promesa, ¿verdad? La evidencia de la promesa. Y en el Dios que hizo esa promesa, en el Dios que está materializando nuestra promesa, porque creo y te lo digo en el nombre de Jesús, que Dios está trabajando en nuestra promesa, que Dios está trabajando en la palabra que nos dio para que esa palabra sea cumplida, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús. Y nosotros, ¿qué hacemos? Nos mantenemos creyendo, nos mantenemos en el enfoque correcto de Él y la promesa, ¿verdad? En el nombre de Jesús, para que así sigamos adelante, porque lo único que necesitamos es creerle a Dios en nuestro corazón, ¿verdad? Para seguir adelante, porque una persona que le crea al Señor en su corazón sigue adelante caminando en el nombre de Jesús contra viento y marea. Contra viento y marea. Dios la bendiga, hermana Mari. Una persona que le cree a Dios en su corazón, digan lo que le digan, hagan lo que hagan, sigue adelante, permanece, persevera, continúa, ¿verdad? En el nombre de Jesús. En cambio, una persona que deja entrar cosas negativas a su corazón, yo te digo como pastora y como sierva del Eterno, que es bien difícil ministrar a esas personas que ya dejaron entrar eso a su corazón. Entonces, ¿qué vas a permitir que sea lo que haya en tu corazón? Fe, para que a través de la fe alcances la promesa, o miedo e incredulidad, para que a través del miedo y de la incredulidad mueras en el desierto. Se escucha fuerte, pero I'm sorry for you. Aquí no hay más camino. Nada más de estas dos sopas tenemos, ¿verdad? ¿Qué vas a permitir que haya en tu corazón? ¿Qué vas a permitir que florezca en tu corazón? ¿Qué semilla es la que le vas a permitir crecer en tu corazón? ¿La semilla de la fe o la semilla de la incredulidad? ¿Qué vas a permitir que dirija tu mirada?
la promesa y el Dios que hizo la promesa, o las situaciones, o los problemas, o las dificultades. ¿En qué tú te vas a enfocar? ¿En qué tú te estás enfocando? Si te estás enfocando en lo malo, pues lo malo vas a recibir. Pero si luchas, ¿verdad? Como decíamos ahorita, si realizas el esfuerzo por mantenerte en Dios, sin duda alguna vas a recibir la promesa y la recompensa, porque dice la palabra, una palabra en la cual Dios no se arrepiente, ¿verdad? Y no miente, que Él es galardonador. ¿Qué quiere decir esto? Que Él da premios, que Él da recompensas a las personas que creen y que confían en Él, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a recibir tú y yo? Dice la palabra que en lugar de recibir una doble confusión, ¿verdad? Vendrá la palabra de Dios a afirmarnos en el nombre de Cristo Jesús. Entonces yo te decía a través de la palabra que estamos viendo, ¿verdad? Acontecer, no vino confusión sobre nuestras vidas, que si el virus, que si la pandemia, que si el huracán, que si esto, que si lo otro, sino que la palabra de Dios vino a traer firmeza cuando Él estableció y dijo, lo que está pasando en la tierra es esto. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Ir al refugio de la presencia de Dios, a orar, a interceder, a cubrir nuestra casa, a cubrir nuestros hijos, a cubrir nuestras propiedades, ¿verdad? Con la sangre del Cordero de Dios y esperar, ¿verdad? Que esto pase, porque, ¿verdad? Dice la palabra que tenemos que esperar que esto pase, ¿verdad? Pero supimos ir conforme la palabra nos dirigía al refugio que era el Señor. Entonces dice la hermana, sí, esforzarnos y seamos valientes. Así es, esforzarnos y seamos valientes para que nosotros, es una ordenanza, fíjate, que Dios les da cuando ya iban a tomar posesión de la tierra, ¿verdad? Entonces es una ordenanza que Dios nos dice en esta noche, enfoquémonos, ¿verdad? En la promesa y en aquel que nos dio la promesa para que sigamos adelante caminando y sigamos atestiguando, ¿verdad? Seamos testigos del poder de Dios, de la gracia, de la manifestación de Dios en el nombre de Jesús y podamos, ¿verdad? Porque un testigo es alguien que vio con sus ojos y puede, ¿verdad? Dar testimonio de que Él lo miró. Entonces nosotros queremos ser testimonio de las grandezas de Dios en el nombre de Jesús. Por eso vengo a decirte, vale la pena esforzarnos, vale la pena luchar, vale la pena seguir adelante, vale la pena renunciar a lo que Dios nos pide que renunciemos. Vale la pena hacer el esfuerzo cuando Dios nos dice que hagamos un esfuerzo. Créeme que Dios traerá recompensa, ¿verdad? Porque dice su palabra, no he visto, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces la palabra está pronta a manifestarse a través de nuestras vidas. Solo seamos, ¿verdad?, valientes, seamos guerreros valientes, esforzados, que caminen bajo la gracia, la misericordia y bajo la palabra de Dios. Yo, ¿verdad?, vengo a decirte que a través de esta palabra espero que tu corazón haya tomado aliento, porque antes de entrar en vivo oraba para esta palabra y el Señor me ponía eso en mi corazón, que esta palabra traiga aliento a tu corazón para que tú sigas adelante enfocado en Jesús y en la promesa, ¿verdad? Y sigamos adelante haciendo lo que Dios nos ha encomendado, lo que Dios nos ha mandado a hacer, para que, te repito, su nombre y su gloria continúen manifestándose y su nombre continúe glorificándose, ¿verdad?, a través de esta tierra. Entonces espero esta enseñanza haya bendecido tu vida. Seguimos adelante en el nombre de Cristo Jesús. Sé que Dios tiene cosas grandes, poderosas y maravillosas para la vida de todos aquellos que nos hemos atrevido a confiar y a creer en el Señor. Vamos a orar para ser despedidos.
Padre bendito, Señor Dios Todopoderoso, Padre, gracias te doy nuevamente por esta palabra que ha venido, Señor, a alentar nuestro corazón, que ha venido a darnos dirección correcta para que sigamos adelante caminando y enfocándonos de la manera, Señor, que a ti te agrada. Yo te pido que le des fuerzas a cada corazón que se mantiene conectado y que sigue adelante, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Que tengas cuidado de su casa, Señor, que traigas bendición a su vida, Padre, que como dice la palabra, donde no le hay, Señor, tú manifiestes una bendición grande y poderosa, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, para que podamos ver tu gloria, para que podamos ver tu nombre, Señor, manifestándose y glorificándose, Señor, a través de cada uno de nosotros. Nos cubrimos con tu sangre preciosa y te pedimos que ninguna enfermedad venga, Padre, a tocar nuestro cuerpo, que ninguna plaga venga, Señor, a tocar nuestra morada, sino, Señor, que podamos ver la multiplicación, porque en este tiempo de dificultad hemos visto cómo tú has multiplicado los panes y los peces. Y de ninguna cosa, Señor, hemos tenido necesidad y de ninguna cosa hemos carecido, porque tú, Señor, estás en la vida de cada uno de nosotros, dispuesto a sacarnos adelante, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, Dios mediante, nos vemos hasta la siguiente transmisión. Seguimos, continuamos a través del Espíritu Santo. Esfuérzate y sé valiente, como nos ponía la hermana Mari, ¿verdad? Para que continuemos. Y estamos aquí para servirte, ¿verdad? Para darle la honra y la gloria a Dios. Yo sé y te lo digo a través del Espíritu porque Dios me lo pone en el corazón. Yo sé que tú sigues adelante. Yo sé que tú sigues perseverando a través de la fe y créeme que valdrá la pena. Créeme que tú dirás, ha valido la pena en el nombre de Jesús. Entonces, Dios mediante, nos vemos, iglesia, hasta nuestra próxima enseñanza cuando Dios la disponga, en el nombre de Jesús.